Muy buenos días, compañeros y compañeras. A solicitud de Iris Guava, quiero compartirles algunas reflexiones que hacía con ella en relación a la situación política actual y cuál debería ser nuestro relato. Quiero insistir en esto último del relato, porque en toda participación política, en toda intervención mediática, uno tiene que haber construido previamente un relato que sea coherente, persuasivo y que esté en sintonía con lo que son las percepciones ciudadanas. ¿Qué quiero decir? Lo primero es que nosotros tenemos que sentir el orgullo, la satisfacción también, de que el compañero presidente Danilo Medina no solamente ha sido un presidente democrático, cosa que se espera de él, siempre se ha esperado de él, sino algo más, ha ido más allá. Es un presidente democratizador, que es una actitud activa de profundización de la democracia, porque usted puede ser democrático y quedarse en la formalidad, de cumplir los requisitos formales que obliga la democracia que estamos viviendo y que se vive en cualquier parte del mundo. Danilo ahí ha ido mucho más allá. Danilo es un reformador, ha incluido esa reforma a la democracia, ha democratizado la democracia. ¿Cómo lo ha hecho? A través de políticas públicas que además de ser efectivas han tenido excelentes resultados. Y cito la primera, la revolución educativa, la construcción de aulas, la jornada escolar extendida. Todo ello lo que apunta es precisamente a democratizar, a hacer masivo el acceso a la educación de los hijos de las familias más pobres y de clase media baja. Porque, como él lo explicaba en la campaña, ¿no? El diagnóstico es que había deserción escolar, repitencia escolar debido a los problemas de pobreza de los hogares. Pero al mismo tiempo, con la jornada escolar extendida, Danilo ha sido mucho más efectivo que cualquier discurso feminista o a favor de las mujeres que ha habido en nuestro país. ¿Por qué? Porque como resultado de la construcción de escuelas, de la revolución educativa, de la jornada escolar extendida, se ha liberado a las mujeres, a las madres, en un 40%, recordemos, de los hogares están encabezados por madres solteras, se han liberado de la carga de tener que atender a sus hijos, sino que ya estos están en la jornada escolar extendida y entonces se le ha liberado, ¿verdad?, tiempo para su capacitación o para su empleo. En ese sentido también ha habido una democratización de la política hacia las mujeres dominicanas, en concreto, no en discurso, en concreto. Pero lo mismo podemos decir de la salud. Ha habido un proceso de democratización de la salud. El hecho de que el 76% de los dominicanos y dominicanas tengan un seguro familiar de salud, pues precisamente eso es. Ha ampliado el acceso de los dominicanos a cobertura de salud segura. Y en el caso de los más empobrecidos, de los más pobres, estamos hablando del régimen subsidiado, el 100% de aquellos que caen dentro de lo que es el régimen subsidiado tienen un seguro familiar de salud. La renovación, el remozamiento de los hospitales también forma parte de esa política de la democratización de la salud, porque ahora hay una verdadera atención con dignidad. Hay una revalorización del ciudadano y de la ciudadana de la República Dominicana cuando asiste a los hospitales. ¿Por qué? Bueno, porque la atención es una atención que está basada en la humanización del trato, de la relación. Tenemos habitaciones con 1 o 2 camas, aire acondicionado, con los gases médicos instalados ahí mismo en la pared. Es decir, ha habido todo un proceso en el caso de la salud que apunta a la dignificación. Y hablemos de la eliminación del copago, hablemos también de lo que ha significado Promese, el ahorro, la centralización de las compras de las medicinas en Promese para facilitarlas al Sistema Nacional de Salud, pues ha significado un ahorro extraordinario para el Estado que ha podido invertirse también en políticas efectivas hacia el área de salud. Podría mencionar muchas más y no quiero cansarle porque todas ellas ustedes las conocen. Lo que quiero es insistir en que ha habido una política transversal de democratización de parte de Danilo Medina. Lo mismo puedo decir de la democratización del crédito a través del Banco Agrícola. Más de 100.000, creo que son 135.000 millones de pesos, nunca en la historia. En estos 6 años, Danilo en estos casi 7 años,
Danilo ha entregado a través del Banco Agrícola mucho más que en toda la historia del Banco Agrícola anterior a él. Lo mismo podemos decir de Banca Solidaria, también de las visitas sorpresas. En fin, ha habido un proceso de democratización del crédito para que cada vez más dominicanos y dominicanas puedan acceder al crédito, pero también a tasas en las que los ciudadanos no estén penalizados, que tengan que hacer transferencias de sus recursos, de sus ganancias hacia las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque las tasas bajaron de 16, 24 a 8% y hasta 5%. En el caso de la leche, creo que hasta 10%. De modo que ha habido una política sistemática de democratizar el crédito en respaldo a las micro y pequeñas y medianas empresas. Recordemos también el decreto que obliga a las instituciones del Estado, que lo elevó primero y que obliga a las instituciones del Estado a adquirir más de un 20% de todas sus compras o contrataciones a MIPYMES, que en muchas instituciones, yo lo digo en el caso de DICOM, nosotros más del 95% de nuestras compras las hacemos a MIPYMES. Lo mismo podríamos decir además del crédito de las compras públicas. Cuando llegamos al poder en el año 2012, apenas habían 19.000 proveedores en el Estado. Ya superamos los 80.000 proveedores del Estado, de los cuales casi 20.000 son mujeres. Mujeres proveedoras del Estado en el año 2012 apenas llegaban a 2.000 y tantos, no llegaban ni a 2.500 proveedores. Ahora son casi 20.000. Lo que también revela lo que decía anteriormente con la jornada escolar extendida y las madres solteras, que se han creado en nuestro gobierno oportunidades democratizadoras a favor de las mujeres en concreto. Lo mismo podemos decir de la vivienda. Ha habido una política democratizadora de la vivienda, con la política efectiva de aplicación de la ley del fideicomiso, la alianza público-privada para la construcción de viviendas para sectores de clase media y clase media baja. Los proyectos también que desarrolla el INVI, también de pisos de cemento, de reconstrucción de viviendas, también gratuitos, ¿no? La construcción también de edificaciones de apartamentos que se entregan de manera gratuita a los sectores más empobrecidos. Y también otros proyectos que también tienen que ver con la resiliencia y con superar los niveles de vulnerabilidad en el territorio, con la barquita, con Mesopotamia Tenguerengue en San Juan de la Maguana y con el Riito en La Vega. O sea, proyectos emblemáticos que vienen a resolver problemas ancestrales, por decirlo, en el caso de la vivienda. Podríamos seguir enunciando muchos más, que todos ustedes conocen. Lo que quiero insistir es que en el carácter, no solo democrático, sino democratizador de la gestión del presidente Danilo Medina. Y en relación al partido, lo que nosotros estamos viendo de manera clara es que Danilo está del lado o forma parte de esa mayoría, que yo diría que es más que mayoría, son las 3/4 partes de la dirección del partido, tanto comité político como comité central y organismos territoriales como direcciones provinciales y municipales. Danilo forma parte, claro, él es el impulsor, él es el catalizador, él es el orientador de esa enorme mayoría de compañeros y compañeras que han adoptado decisiones y que se han adoptado democráticamente a través de un debate primero y luego a través de la votación libérrima de los compañeros. Quienes se han sublevado ha sido una minoría insolente, encabezada por el presidente del partido, que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo. La han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido pues nos condenamos a la derrota, a salir del Estado y a volver al ostracismo. Bajo ese chantaje, para ellos poder hacer como niños malcriados, como niños resentidos, lo que le da su santa gana. Y eso no puede ser. Y en ese sentido tenemos que recalcar que la conducta del presidente Danilo Medina en su condición de miembro dirigente estelar del Partido de la Liberación Dominicana ha sido una conducta sosegada, serena, respetuosa. Cuando le tocó ser minoría, que lo fue respetuoso. Nunca, aun cuando dijo que el Estado le había vencido, y la historia lo comprobó, que tenía razón, de que el Estado lo había vencido en el año 2006, aún así nunca se paró frente al Congreso a protestar, nunca lo hizo, nunca obstruyó, nunca instruyó a sus seguidores legisladores
para que obstruyeran la labor del gobierno. Al contrario, aún a su pesar, aún creyendo que algunas de esas cosas no eran correctas por disciplina partidaria, por un gran sentido del Estado y de la dignidad, entendió que un dirigente político, que un estadista, no podía socavar las bases de gobernabilidad de un gobierno de su partido y de ningún gobierno. Por lo tanto, nunca se postró, se inclinó ante actitudes levantiscas. De modo que en la tradición personal de Danilo Medina, y eso podemos decirlo con orgullo porque pertenecemos a la corriente, de que la conducta de Danilo ha sido una conducta democratizadora, democrática, respetuosa de las decisiones de su partido, un enamorado de su partido, un hijo de su partido, un constructor de su partido, porque el PLD fue construido por esos jóvenes y por muchos anónimos que nadie recuerda, que nadie a veces reconoce. Y sin embargo, estos señores que lo acusan de tener actitudes despóticas o dictatoriales son los que están asumiendo en la práctica, a través de la insolencia, del levantamiento, de la protesta, conductas verdaderamente dictatoriales. Pobre de este país, pobre de nuestro país, pobre de nuestro partido, si esa minoría se convierte en mayoría y si esa minoría regresa al Estado y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado. Pobre de nuestro país y pobre de los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Porque su conducta degenerativa, porque ha habido un proceso de degeneración, no nos perdamos en eso. Esos compañeros que conocimos hace 40 años, hace 30, muchos de ellos se han degenerado y han llegado a las actitudes que hoy conocemos. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que Leonel tenga esta actitud? Sí, es posible, ahí está. Ha habido un proceso de degeneración política. Mientras Danilo podemos decir que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, su condición de estadista ha crecido con los años y es hoy mejor que en el 96, mejor que en el 2000, mejor que en el 2006. Eso lo podemos decir con toda seguridad. En el caso de Leonel ha habido un proceso inverso, como esas enfermedades degenerativas que nadie las puede parar. Pues eso es lo que ha pasado. Y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña, y entonces, bueno, pues ya no son esos compañeros que conocimos hace 40, 30 años, sino que son otros. Ese que conocimos hace 40 ya murió, ya dejó de existir. El que hay es algo que no se parece en nada a aquello que una vez creímos, que una vez militamos juntos y que una vez con muchísima alegría construimos este esfuerzo político. De modo pues que, compañeros, yo pienso que yo saludo la iniciativa de ustedes que me ha comunicado Iris Guava. Estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes, de ayudarles en todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, pero no quería, como lo había hecho ya con Iris Guava, no quería perder la oportunidad de compartirles estas reflexiones, porque pienso que quizás podrían ser útiles para todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo.